Bueno, bendiciones a todos los que están en las redes. Bueno, estábamos teniendo un momentico de adoración, como dejando que Dios fluyera a nuestros corazones a través de la adoración, a través de esas letras que Dios inspira a hombres y mujeres para adorarle, ¿verdad? Así como David, cuando David cantaba, era tan mágico que los dedos de David en el arpa hacía que el demonio que estaba en Saúl huyera, ¿verdad? Hay algo poderoso ahí. Amén. Y estaba ahí en el momento de la adoración. Y les confieso algo, miré una visión, la quiero compartir rápidamente. Cuando el novio le propone a la novia casarse, no es que la novia está al otro día en el altar, ¿verdad? No, hay un momento de preparación donde se planea el día de la boda, ¿verdad? Y el Señor me habló ahí en ese momento, porque la visión era que yo miraba bajar un vestido de novia muy hermoso. Y en ese momento le pregunté al Señor, sabía que era un vestido de novia, y me imaginé en algún momento que la Biblia habla que nosotros somos la novia del Cordero, ¿verdad? Pero se me causó mucha curiosidad de que viniera descendiendo. Y yo le dije al Señor, ¿por qué viene descendiendo eso del cielo? Me dijo, porque ya es el momento de vestir la novia. Es el momento de vestir la novia. El avivamiento viene. Ese avivamiento que va a hacer que las almas realmente se conviertan a Dios. Vestidos transparentes, brillantes, la miraba yo. Y él me explicó, me dijo, cuando él se fue, él fue a preparar todos los preparativos para la novia. Pero la novia inmediatamente no quedó vestida. La novia se viste el mismo día de su casamiento. Y me dijo, ya es el tiempo en que Dios va a buscar esos corazones puros para vestirlos de su novia, para vestirla de gala, porque las bodas ya vienen. Él ya viene por su iglesia. Me pareció muy tremendo eso. Se me colocó los pelos de punta cuando miré ese vestido. Fue algo, no estaba ni orando realmente. Estaba como, dejé que mi corazón en ese momento, como que Dios haga algo, ¿sí? Y miré ese vestido bajar. Y era muy hermoso, como cuando Juan dice en el Apocalipsis que vio la nueva Jerusalén descender del cielo. Así vi yo ese vestido. Pero comprendí que el Señor en este tiempo va a vestir su novia para llevársela a su gran boda. Amén. Y yo creo que yo soy esa novia. Yo creo que ese vestido viene a ponerse en mi corazón, porque el día que Él venga, ya estoy vestido para irme con Él. Yo creo que todos deberíamos de estar ahí felices y contentos, porque hay una promesa ahí en medio de eso. Significa que Dios está cogiendo corazones, lavándolos, limpiándolos, purificándolos, arreglándolos para poner el vestido. Esos vestidos, ese vestido, porque somos un solo cuerpo. Ese vestido, yo veo cómo corazones corren a ese vestido. Yo veo eso, cómo corazones corren a ponerse ese vestido que el Señor está trayendo del cielo. Porque saben que se están alistando. Saben que en el momento que se coloquen ese vestido, ciertamente ya van a la boda. Ciertamente. Y estamos hablando de santidad. Estamos hablando de purificación. Porque la novia se pone más limpia, más elegante, más hermosa el día de su casamiento. No hay otro día en la asistencia de la mujer que el día de su boda. Amén. Ese es el día más especial como mujer realizada en ese sentimiento. No hay otro.
Amén. No sé por qué vino eso ahorita en el momento. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy aquí con ella, mi esposa. A los que no la conocen ahí en las redes. Bueno, ¿y por qué están ellos dos ahí? Bueno, pues hoy decidimos predicar los dos. Vamos a predicar los dos. Ayer estaba así como pensando. Y el Señor dijo, bueno, ¿por qué no predican los dos? Son una sola carne. Algo tiene que pasar. Y yo creo que esto, primera vez que lo hacemos, de verdad, primera vez. Y no sé cómo explicarlo. Me siento emocionado porque hay veces que ella y yo nos sentamos a hablar. Y ella tiene sus ideas y yo tengo mis ideas. Dios le revela a ella y me revela a mí, ¿sí? Y hay veces inclusive que nos sentamos y hay ciertas discrepancias entre los dos. Pero yo le digo, bueno, Señor, y eso no puede pasar allá. Y yo, no se preocupe, no se preocupe. El mismo Espíritu lo va a llevar. Porque si el mismo Espíritu lo lleva, el mismo pensamiento de Dios va a fluir en cualquiera de los dos. Y así tiene que ser también en los hogares, a los esposos. No que seamos perfectos, pero en la fe ya lo somos. No que seamos uno, porque ella está ahí, yo estoy acá. Pero en el propósito de Dios que tuvo para nosotros somos uno. No lo vemos, pero está ahí. Una sola carne. Y esa carne se convierte en un solo espíritu con Él. Amén. Bueno, y vamos a empezar. El tema hoy es ¿para qué fue el propósito de la ley? ¿Para qué Dios lo dio realmente? ¿Sí? ¿Para qué Dios dio la ley al pueblo de Israel en ese entonces a través de Moisés? ¿Sí? ¿Y cuál fue el objetivo de dar la ley? ¿Y por qué ahora no estamos bajo la ley? ¿Sí? Ciertas cosas se van a ver. ¿Sí? Amén. Entonces sé que mi esposa es una mujer que Dios le da tremendas revelaciones y hoy va a mostrar eso. Amén. Entonces, amor, vamos a empezar. Vamos a empezar. Dijo un amigo, una cosa es lo que piensa uno, pero otra cosa es lo que piensan dos. Pero aquí tiene que ser un solo pensamiento. Amén. Bueno, buenas noches para todos, allá en YouTube, en Facebook. Este tema ha sido muy especial para mí. Realmente me enseñó cosas muy profundas que de pronto no estaban tan sólidas en mí, ¿cierto? Y que me hizo entender de que uno de los propósitos de la ley es que no soy yo, sino que es Cristo en mí. Como dice, ¿dónde es? Aquí. Ya esa vieja naturaleza mía pasó, ¿sí? Y yo le colocaba un nombre a esas personas que se quieren devolver muchas veces a la ley, ¿sí? Porque recuerde que estar nosotros bajo la ley es estar bajo la muerte, bajo la condenación, ¿sí? Ahora, ¿quién creó la ley? Dios, ¿sí? Dios le dio la ley al pueblo de Israel, pero no fue Satanás. Una cosa es que la ley trae condenación. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás hace esto, ¿no? Entonces, Satanás coge la ley y hace. Entonces, por eso nadie fue capaz de cumplir la ley, sino que fue ¿quién? Cristo. Él fue el único que fue capaz de cumplir la ley. Y yo le llamo regresistas a aquellas personas que quieren vivir bajo la ley, ya conociendo la fe. ¿Por qué regresistas? Porque ya somos una nueva creación. Ya lo pasado quedó atrás. Ya Dios me rescató de la muerte. Ya Dios me sacó de la oscuridad.
de las tinieblas. Él me trasladó a la luz eterna y admirable, que es Cristo. Pero muchas veces queremos regresarnos a esa naturaleza vieja. Muchas veces queremos vivir bajo esa ley que trae condenación. Y hay un versículo que está en Romanos 3:20 y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley fue dada para producir salvación o el perdón de los pecados. La ley no me salva. ¿La ley qué hace? Condena. La ley no me sacó de las tinieblas. La ley no trae salvación a mi vida. La ley no me libertó. Quien me libertó fue aquel que cumplió la ley, y porque sobre él fue hecha toda la ley. Amén. Entonces, lo que hizo la ley fue dar el conocimiento del pecado en nuestra conciencia, ¿sí? En el antiguo pacto, Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos antes de Moisés no conocían la ley, porque la ley no había sido dada, ¿sí? Tenían un conocimiento de lo bueno y de lo malo, pero no sabían que era pecado, ¿sí? Cuando la ley vino a Moisés, eso me trajo un conocimiento de que era pecado, ¿sí? El conocimiento del pecado y la ira de Dios podrían motivar a la gente a disminuir la cantidad de pecado. ¿Por qué? Porque los que estaban bajo la ley de Dios estaban bajo el juicio de Dios. La ira de Dios estaba bajo los que estaban bajo la ley, ¿sí? Era el juicio de Dios. No había salvación porque no había venido el Mesías. Estaban viviendo bajo la ley, bajo la condenación, bajo la muerte, bajo el pecado. Por eso no podían hacer obras de salvación, porque no había venido el Mesías, ¿sí? Y dice, la ley podría traer temor a sus corazones. Recuerde que la ley fue dada a los israelitas, ¿sí? Y lo que hacía la ley era traer ¿qué? Temor. ¿Temor de qué? De cometer cierta cantidad de pecados, porque se restringían, porque ya existía la ley y sabían que eran pecadores delante de Dios. Pero había un temor, pero ese temor no salvaba ni podía rescatar sus vidas de la misma muerte donde ellos estaban. Amén, amén. Bueno, aquí acerca de lo que ya está hablando, ¿sí? Vamos a aportar algo más acerca del conocimiento de la ley, ¿verdad? Podemos ver que Adán y Eva cayeron. Ellos no tenían pecado, cayeron en el pecado. ¿Qué fue lo primero que hizo el pecado? ¿Les trajo qué? Miedo. Pero ahí para adelante ellos siguieron pecando, pero no tenían el conocimiento de que estaban pecando, pero había una conciencia en ellas. De todas maneras, ellos en su conciencia sabían que estaba haciendo mal, pero no sabían exactamente, determinadamente el pecado. Lo que vino al pecado en ese momento, cuando viene la ley de Moisés, es que aquí dice en Romanos, vamos a leer Romanos, Romanos 7, mire lo que dice. Así que mientras su marido, Romanos 7, sí. No, Romanos 7 no, me perdió, dijo la pastora, se me perdió. Sí, aquí, perdón, que se me perdió aquí la palomita, donde dice que ellos
antes de la ley tenían un conocimiento, ¿sí? Tenían un conocimiento en sus corazones de que estaban haciendo lo malo, pero en sí ellos no conocían qué era adulterar hasta que la ley no vino y les dio el conocimiento de que estaban adulterando. Pero de cierta manera, aunque en el mundo hoy vemos, hay mucha gente que aunque esta parte de Dios no la conocen, en sus corazones saben que están pecando, ¿sí? Porque llega un momento donde también el ser humano se cauteriza tanto que aún ni la ley lo frena. Pero ciertamente dentro de ellos, en lo más profundo de sus corazones, están sabiendo que están pecando delante de un Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en sus corazones están puestos todas estas cosas, como dice el libro de Eclesiastés, porque Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Amén. Yo quiero que miremos algo acá. En Romanos 7. Vamos a leer Romanos 7. Dice, en Romanos 7:1, dice: ahora bien, amados, ustedes que han conocido la ley, ¿no saben que la ley se aplica solamente a una persona mientras está viva? Escuchen bien esto. Por ejemplo, ahí da un ejemplo Pablo. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras viva. Pero escuche bien, pero si muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican en ella. Así que mientras su marido viva, ella cometerá adulterio si se casare con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio. Vamos a analizar este pedazo acá, donde Pablo dice que si se une a su marido, queda sujeto a la ley que está puesta en ese momento en ella. O sea, ella sabe que si se mete con otro hombre, ¿qué está pasando? Adultera. Pero si muere, ¿qué pasa? Si muere, ella queda libre de ese pecado. Entonces vamos a mirar. Vamos a colocar este ejemplo. Esto me gusta mucho. Me gusta mucho imaginarme estas cosas. Amén. Entonces podemos mirar aquí una cosa. Ellos estaban caminando por el mundo sin conocer la ley, ¿sí? Ellos, como la mujer soltera, estaba por ahí caminando sin riendas, ¿sí? Pero cuando vino la ley, ¿qué pasó en la mente? ¿Y qué hizo el pecado ante la ley? A ver, vamos a interactuar un poco. Quiero hacer esta enseñanza un poco más recreativa, digámoslo así. ¿Qué pasó cuando vino la ley? Inmediatamente ellos tuvieron una conciencia de pecado. Entonces empezaron a ver que lo que ellos hacían realmente estaba haciendo pecado, aunque en ellos ya había una conciencia de que estaban haciendo mal, pero no sabían el significado. Entonces eso pasó. ¿Y qué hizo entonces el pecado? Tomó la ley, ¿para qué? Para condenar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero la ley es santa. Tomó la ley. Entonces ¿qué pasó? El hombre pecaba, no sabía que pecaba y le daba lo mismo. Por un momento se retenía, pero después ¿qué? Seguía pecando, normal. Pero cuando viene la ley, inmediatamente la ley le dice: está mal. Entonces inmediatamente ellos entran en condenación. ¿Sí mira la diferencia que hay? El que no conoce la ley, ellos pecan y sienten un cierto viento de que está mal, pero lo siguen haciendo. Pero la ley inmediatamente, cuando le dice que está mal, inmediatamente ellos, ¿qué hizo la ley? ¿Qué hizo el pecado? Los condenó. Ahora empezó a condenarles. Pues así pasa mucho con los creyentes hoy en día. Sin conocer la gracia se condenan. Mire, antes pecaban porque no conocían la ley. Vino la ley y los condenó. Pero ahora que son libres de que la ley ya no tiene poder sobre ellos, porque ya están siendo libres ¿de qué? De ese yugo, entonces se siguen condenando. Miremos algo. Yo también. Recordemos que como nueva creación que somos, como esa nueva criatura que somos, ya no estamos viviendo bajo la ley. No tenemos por qué estar viviendo bajo la ley.
porque no tiene por qué haber condenación en nuestra vida. Ahora recuerde que cuando estamos viviendo bajo la ley, Satanás va a traer condenación y va a tener poder del acusamiento, de la condenación. ¿Por qué? Porque yo estoy sujetándome a la ley. Yo no quiero soltar la ley, ¿sí? Es recordar a nuestra conciencia de que ya fuimos liberados de la ley, de que ya la ley fue cumplida en Cristo, de que ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del temor, no somos esclavos de la ley. No tenemos que hacer sacrificios. Perdón. Ya no tenemos que sacrificar animales y derramar su sangre para que Dios obre y haga un milagro, ¿verdad? Él fue el sacrificio por nosotros y su sangre ya fue derramada en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que esa sangre ya me limpió, ya me liberó, ya fui rescatada de las tinieblas, de la ley. No necesito hacer obras para poder agradar a Dios. Muchas veces hacemos eso. Queremos hacer obras, la ley, para querer agradar a Dios. Pero resulta que esas obras van a ser muertas. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. En Él está cumplida la ley. Amén. Ahora podemos ver, como dice en Romanos 3:21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. También dice en Romanos 3:21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Entonces, Pablo decía que la justicia de Dios sin la ley era manifiesta. En otras palabras, puedes hacerte justo, puedes disfrutar de una relación con Dios, de una relación correcta con Dios, como si nunca hubieras pecado. Amén. Eso hace la justicia de Dios. Y puedes ser completamente perdonado, puedes ser limpio, puro delante de los ojos de Dios, inocente, sin guardar la ley. No necesitas guardar la ley, ya Él lo hizo. Obras muertas son las que yo hago cuando no estoy bajo la gracia de Dios. ¿Sí? El pecado, podemos decirlo así, tiene derecho cuando yo estoy viviendo bajo la ley. Va a tomar derecho de mí, va a sujetar mis pensamientos. Por eso muchas personas parecen actuar como incrédulos. ¿Qué hacen los incrédulos? No sé si usted no ha escuchado, pero yo he escuchado que dicen, es que yo no puedo dejar el trago, es que yo no puedo dejar de hacer esto, yo no puedo dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque viven bajo la ley, no bajo la gracia. Pero muchos cristianos están viviendo bajo esa ley y por eso en sus bocas hay, es que yo no puedo. Ahora, uno de los propósitos de la ley era que cerrar toda boca. La ley, ¿dónde está? El propósito de la ley era que toda boca fuera cerrada. ¿Por qué? Porque iban a entender que no iba a ser por sus obras y se iban a gloriar ellos mismos diciendo, es que yo hice, es que yo pude, es que yo sí lo hice, es que yo fui a la iglesia, es que yo lo logré, ¿sí? Entonces, toda boca se iba a cerrar diciendo la ley, tú no vas a poder cumplirme, sino va a venir uno
que lo va a hacer por ti. Amén. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a ver aquí en Romanos 7:7. Vean lo que dice acá. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Miren lo que dice acá. De ninguna manera. Dios, de hecho, fue la ley que les mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me lo dijera. Mira el conflicto. Esto fue como un conflicto que aquí Pablo está hablando acerca de los creyentes. Y mira lo que dice: pero el pecado usó el mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Mire lo que la sagacidad del pecado hizo en quién, en los creyentes, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí, dice: si no existiera la ley, el pecado no tendría poder. ¿Por qué no tendría poder? Porque no conocería el pecado. Pero mire lo que dice aquí: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida en mí. Bueno, vamos a dejar aquí un momentico. Aquí lo que ella estaba diciendo, que muchos cristianos están viviendo bajo ese régimen. ¿Bajo ese régimen de qué? De estar totalmente todo el tiempo condenándose. Pero ¿por qué nos estamos condenando? Porque no estamos viendo la revelación de lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Se están condenando cuando la palabra nos dice que en la gracia de Dios Cristo llevó nuestros pecados. Entonces, cuando nos estamos condenando, no estamos viendo la obra de Cristo en nosotros. Porque si entendiéramos, si la revelación viniera a nuestros corazones de que Cristo llevó nuestros pecados, ¿por qué nos estaríamos condenando de algo que ya no tenemos? Es como si usted estuviera aceptando en un estrado judicial la condenación de algo que usted no hizo. O sea, que le digan: usted hizo esto, y usted decir sí cuando no lo ha hecho. Pues eso mismo le están pasando a muchos creyentes hoy en día. Siguen condenándose y sin tener la revelación de que Cristo ya llevó el pecado en la cruz del Calvario, y lo único que ellos tienen que hacerse es solamente aceptar esa obra en sus corazones y ser libre del pecado. Amén. A mí me pasaba personalmente. A veces habían días que me acostaba muy cansado y no oraba. Inmediatamente empezaba a surgir pensamientos de condenación, que ahora el Señor, mejor dicho, lo va a castigar, que ahora esto, que ahora no va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en nuestras propias obras. ¿Por qué? Porque la ley le decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si usted no ora, yo no te bendigo. Si usted hace esto, yo hago esto. Amén. Entonces, vamos a mirar el conflicto que tuvo Pablo aquí. Este Romanos 7, le decía a mi esposa: déjeme que yo cojo Romanos 7. Déjeme que yo cojo Romanos 7, porque al principio, cuando empezaba a leer, no entendía cuando él decía que en mis miembros está la ley del pecado, y empezaba como a crear un cierto trabalenguas ahí, y no lograba entender. Pero cuando empecé a entender que la gracia me hizo a mí libre del pecado, empecé a tomar parte por parte y empecé a decir: wow, sí, este sentimiento ya no lo debo tener en mí. Amén. Y mire lo que dice. Vamos a seguir viendo aquí en el 9. Dice: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí la ley, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida en mí y yo morí. O sea, él no entendía que pecar lo llevaba a la muerte, pero cuando entendió, inmediatamente se sintió condenado y dijo: ¿y qué? Yo morí. Inmediatamente se mató él solo. Amén. Ahora sigamos leyendo. El pecado lo mató, claro, cobró vida inmediatamente. Dice: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. O sea, inmediatamente se ve destituida de la gloria de Dios, y dice que todo el pecado lo lleva a la muerte, y se vio muerto. O sea, mire lo que hace la condenación de muerte. Mire lo que hace. Lo hace ver que destituido de qué? De la gloria de Dios. Y después, ¿cómo lo hace ver? Muerto. Porque por cuanto todos pecaron, ¿qué? O todos murieron. Porque entró la muerte por causa del pecado.
Entonces miremos acá, dice, y morí. Entonces me di cuenta que los mandamientos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Miren lo que pasó acá. Y aún hoy en día, lo digo yo porque yo me veía así. Yo me mataba yo mismo todo el tiempo. Me mataba yo mismo, todo el mundo, todo el tiempo me condenaba. No oraba y me condenaba. Decía algo y en el mismo subconsciente de uno, yo decía, no, está mal. Me condenaba también. O sea, todo estaba malo. ¿Por qué? Porque no entendía que la gracia me empoderaba para yo salir de esa clase de ideas que uno mismo se genera a causa del engaño de Satanás, y uno mismo hace que el diablo le abra las puertas a uno para que uno siga caminando por ahí, en pocas palabras. Porque en lugar de pecar, cuando caemos en un error, porque ya no somos pecadores, en lugar de cuando caemos en un error, en lugar de acercarnos a Dios, ¿sí? Nos acercamos a Él, ¿para qué? Pues para que Él nos limpie por su sangre, para que tener la bondad de Dios sobre nosotros, para que Él nos empodere, nos limpie, nos lave y nosotros sigamos caminando al propósito que Él tiene para nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Inmediatamente nos dejamos gobernar por ese gobierno de condenación, y lo que hacemos es vernos fuera de la gloria de Dios y vernos muertos. Y ahí es donde nosotros no tenemos que llegar. Nos enfriamos, nos vamos enfriando hasta que llega un momento donde ya estamos profundamente enterrados. Amén. Y sigamos leyendo. Mire lo que dice aquí. En cambio me trajo muerte. El pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó. Mire lo que hizo. Cogió una verdad para meter un engaño. Y así hace hoy en día aún las sectas. Cogen una verdad y engañan a la gente y la guían por caminos de perdición. Claro, sí, claro. O sea, cogen la verdad, la tuercen para hacérsela ver como la verdad que ellos, o sea, la verdad que ellos están manifestando, torcida en pocas. Y la gente sigue eso. O sea, es impresionante. Es impresionante. Hubo algo por ahí que un amigo mío cercano, lo llamé un día y era un hombre de Dios, oraba verdaderamente, y me dice que estaba yendo a cierta iglesia que sabemos que es una secta, y él llegó a decir que había mucha revelación allá. Entonces yo me pregunté, bueno, pero si este hombre ora, si este hombre esto, entonces ¿por qué se deja engañar tan fácil? Porque simplemente no ha tenido la revelación de la gracia de Dios en el corazón. Algo que nos ha enseñado la pastora Clemencia es: continuamente estamos muertos al pecado. ¿A causa de quién? A causa de Él. Pero continuamente estamos vivos a la vida de Dios, al reino de Dios. ¿A causa de quién? Del mismo que murió y resucitó. El mismo que murió también resucitó. Estamos muertos con Él, pero también resucitados con Él. Entonces, la ley nos hizo ver la muerte, pues Él murió por nosotros. Pero entonces la gracia nos hizo ver vivos, entonces ahora nosotros nos vemos vivos por esa gracia también. Amén. Entonces siga, amor, siga. Esto está bueno. Una de las cosas que también podemos ver en la ley es que la ley nunca fue dada con el propósito de justificarnos o de santificarnos, ¿sí? Muchas personas dicen: es que Dios te juzga en base a cómo tú te portas, ¿sí? Dios te va a juzgar en lo que tú hagas, en lo que no hagas, en lo que digas, en cómo te portas. Dios va a estar con los ojos pendientes para juzgarte. Pero resulta que eso no es verdad. Eso no es verdad. El propósito de la ley no es justificarnos. No, nosotros fuimos justificados, fuimos santificados por su sangre, amén, no por la ley. Fuimos justificados por su gracia, no por la ley, amén, no por la ley. No somos declarados justos por la ley. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sabe? Yo conocía, voy a contar una historia, me la voy a inventar. Haga de cuenta que hay un gato, ¿cierto?
Y el gato es muy hermoso, hace muchas cosas buenas y vive en una casa de cristal, ¿sí? Y lo tienen en un pedestal y, mejor dicho, el gato es la última locura del mundo, pues. Pero resulta que el gato hace buenas obras, es muy lindo y muy querido por la gente porque es muy juicioso. Pero resulta que el gato miró un ratón y el gatico miró el ratón correr y el gatico dejó de ser lo que era por ir a correr tras el ratón y su casa de cristal se destruyó. ¿Cuánto la cogieron? De la misma manera es con nosotros. Es la misma manera. La ley por un momento va a hacer obras buenas. No se dice que no. Muchos hacen obras buenas. Pero si no estoy bajo la gracia, esas obras buenas en algún momento van a caer y no van a permanecer, como van a ser obras muertas. ¿Pero por qué? ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, cuando la ley fue dada, dice la Biblia que si uno quebraba algún mandamiento, un mandamiento, ya era maldita la persona y caía maldición sobre esa persona por un error, por quebrantar una ley. Se quebrantaban toda la ley, toda la ley. Pero resulta que ya esa maldición fue sobre Jesús. Es por eso que yo soy libre. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir aquí, continuando lo que ella estaba hablando. Me gustó mucho eso de la casita de cristal. Buena analogía, buena analogía. Mire la frustración en donde llega Pablo. Mire, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, dice esta versión, que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Vamos a analizar aquí algo. Dice, sigamos. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, dice aquí Pablo. Dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, dice esta versión. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Mire lo que él dice, esta conclusión que él llega. Pero me gusta aquí lo que sigue. ¿Quién me libertará? Lanza esta pregunta. ¿Quién me libertará? Él aquí está hablando del pecado y la ley. Él aquí está hablando del pecado y la ley. Mire el combate que él tenía dentro de sí mismo acerca de lo que estaba hablando. Pero mire él cómo termina. Dice, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa yo soy esclavo del pecado. Mire que él estaba aquí hablando de una naturaleza pecaminosa. Ese conflicto estaba en esa naturaleza, pero él dio la respuesta. Gracias a Dios nos está mostrando. ¿Qué nos está mostrando ahí ese versículo? Gracias a Dios que aceptando al Señor Jesús, esa naturaleza, ni esa ley que el pecado usaba para condenarnos y hacernos morir constantemente, ¿qué pasaba? Iba a ser quitada, no iba a ser arreglada. No, vamos a arreglar aquí un poquito, vamos a darle un poquito aquí de fuerza a este man para que logre hacer un poquito. No. Él no iba a dejar ni la fuerza de uno, ni la voluntad de uno, ni el pecado, ni la naturaleza de pecado para que lográramos cumplirla. No, Él quita todo eso. Él quita todo eso. Porque ni en nuestra fuerza lo podemos hacer. Porque por cuanto éramos débiles, no éramos capaces de ¿qué? De cumplir la ley, porque la carne era débil. Por eso no había solución, sino que alguien quitara todo eso y colocara algo nuevo para que nosotros así pudiéramos resurgir, digámoslo así, para poder estar agradables delante de Dios. Porque es que Dios, es que en el Antiguo Testamento pareciera como si fuera un Dios malo, ¿verdad? Como la gente dice que ese Dios duro y que mire que mataba y que esto y que lo otro, pero realmente no es así. Él dio la ley,
y la palabra de Él se tenía que cumplir cuando la quebrantaban, porque Él no puede violar su propia palabra. Entonces por eso pareciera que entonces fuera un Dios rudo, pero si Él no puede quebrantar su propia palabra a causa de la ley, no la podía quebrantar, entonces a causa de la gracia, ¿por qué si la dejamos quebrantar? Entonces ¿por qué ahora queremos meter la ley en la gracia? Cuando nosotros mismos aceptamos que en el Antiguo Testamento, cuando fue dada la ley y la quebrantaban, era severo, pero porque no podía quebrantar su propia ley. Pero ahora la gracia está diciendo que hemos cumplido la ley bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue dada a nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué nos vemos quebrantados nosotros mismos? Porque no hemos entendido esa revelación. No hemos entendido este versículo rema de aquí de la casa, que somos una nueva criatura. Nosotros quebrantamos la ley por causa de la naturaleza de pecado que había en nosotros, que no era capaz de cumplir las exigencias de Dios. Pero ahora en la gracia, ahora en Él mismo se encarga de darnos el poder a nosotros para poder estar agradable delante de Él mismo. Porque Pablo lo dijo cuando le preguntó al Señor: quítame este aguijón. Y Él que dijo: tranquilo, descanse en mí, que mi gracia, ¿qué? Se perfecciona en la debilidad. Que aún Él se seguía mirando. Quizás estamos haciendo una analogía. De pronto uno tiene algunos puntos débiles. Digamos, uno de los puntos más débiles del ser humano es su propia familia y sus hijos. A nosotros nos duele muchas veces cosas que pasan en la casa, desagradables quizás, y eso nos aflige, y eso aún nos hace tomar decisiones equivocadas. Eso aún nos hace llevar a nosotros a quizás a contender contra Dios por cosas que pasan. Un ejemplo: se enfermó de cáncer el papá, y uno: Señor, pero mis oraciones ¿dónde están? Señor, pero esto ¿dónde está? Y empieza uno a contender. Pero si uno entendiera que el poder de Dios lo va a alimentar a usted tanto para poder entender eso que está pasando, y no solamente entenderlo, tener la capacidad de llevar esa carga, porque Él dice que no nos da una carga que no podamos llevar. O sea que esa carga no nos puede vencer, porque no estaríamos creyendo realmente en lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces se da cuenta que la ley simplemente nosotros la mirábamos y tratábamos de cumplirla, pero no podíamos. Pero ahora nosotros en Él miramos la ley, pero la miramos cumplida, para que nosotros así podemos caminar en esa bendición. Entonces se cumple Deuteronomio 28: si oyeren mi voz y andaras en ella, entonces vendría esto sobre ustedes y lo alcanzarían. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo eso en Cristo y lo estamos creyendo con todo nuestro corazón, esto nos tiene que alcanzar. La bendición de Dios nos tiene que alcanzar. Amén. Entonces, amor, sigue. Ahora, la conclusión del propósito de la ley debe ser una cosa: la ley para el cristiano, o para nosotros como hijos de Dios, ya no debe ser bienvenida, ¿sí? Es como si hubiera un letrero en la ley donde dice: ustedes ya no son bienvenidos, ya no se pueden vincular a la ley, porque ya estamos en la gracia. Amén. Ahora, el gran acusador, Satanás, usó la ley para condenarnos. Pero ¿sabe que pasó una cosa muy especial? Y es que esas acusaciones que eran contra nosotros han sido clavadas en la cruz para que seamos libres del juicio que la ley exige. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Satanás va a ir ante el trono y Vanessa cometió un pecado, un error. Se equivocó Vanessa. Y Satanás va a hacer esto delante de Dios. Mira Dios, mira Vanessa, mira, la ley dice esto, Señor, cúmplelo. Pero Jesús va a decir: ¿pero dónde? Si yo no veo nada en Vanessa, yo la veo limpia. Pero Satanás va a querer acusarme de algo que ya no tengo, así yo haya cometido un error. ¿Por qué?
porque Dios no va a ver nada sucio en mí, porque Él mismo fue quien me lavó. Y eso es lo que Satanás no ha entendido, que ya esa condenación por la cual Él quiere acusarme fue clavada en la cruz. Ya no existe, no hay condenación para los que creen en Cristo, no hay condenación. Y muchas veces cometemos alguna falta, hacemos algo y mejor dicho, Señor, perdóname, ¿qué tengo que hacer, Señor? Ayúdame, Señor. No, Señor. Pero resulta que ya no tenemos que hacer nada. Es simplemente arrepentirnos, apartarnos del pecado y seguir mirando con los ojos puestos en Cristo y dejar que el Espíritu fluya en mí. Amén. Miremos una cosa aquí que se está hablando, y ella dijo, apartarnos del pecado. Eso es una tremenda revelación. ¿Por qué? Porque antes no nos podíamos apartar del pecado, porque el pecado moraba en nosotros. Por eso no nos podíamos apartar de algo que estaba en nuestros huesos. Es como si usted se pudiera apartar de este brazo. No se puede apartar, no es que hace parte de usted. Pero ahora nosotros sí podemos decir que nos podemos apartar del pecado, porque el pecado ya no hace parte de nosotros. No mora en nosotros, entonces nos podemos apartar del pecado. Allá afuera, los que no han creído en Jesús no se pueden apartar del pecado, porque el pecado está en ellos. Pero ahora nosotros, y el pecado está en ellos, y la ley les condenará día tras día, hasta que ellos los consuma totalmente el pecado. Pero nosotros sí nos podemos apartar del pecado, porque el pecado ya no hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, si no hace parte de nuestra naturaleza, la ley que condenaba el pecado ya no nos puede condenar a nosotros. Amén. Entonces sí nos podemos apartar. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces nos dejamos condenar? Porque dejamos que el pecado siga morando en nosotros. Entonces la ley viene porque la ley condena el pecado. La ley no condena la santidad. La ley premia la santidad. Amén. Tremenda revelación. Estaba ahí cuando como que eso vino por revelación, de verdad, en este momento en el corazón, de verdad que fue tremendo. A pesar de que al principio como que algo pasó, Dios ya nos dio la victoria, Dios ya nos dio la victoria definitivamente. La ley condena el pecado, y si el pecado no mora en nosotros, entonces Satanás no puede aprovecharse de la ley para condenarnos y matarnos, porque el pecado ya no está en nosotros, y lo único que la ira está bajo los que están condenados. La ira de Dios está debajo de los que ya están condenados. Bajo. La ira de Dios está ahí todo el tiempo para los que están siendo condenados por causa de la misma ley de Dios. Pero ahora nosotros que somos trasladados a la santidad, entonces la misma ley está obrando en nosotros. ¿Pero para qué? Para bendición, porque está siendo cumplida, y estas bendiciones no se alcanzarán. Entonces, gloria a Dios. Entonces, definitivamente es tremendo, de verdad que hoy tuve una experiencia muy, no sé cómo explicarla, la verdad. Algo pasó al principio, pero Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria, definitivamente. Este es el propósito de la ley, en que nosotros no nos dejemos condenar por ella, porque lo que condenaba la ley ya no está en nosotros. Lo que condena la ley es el pecado, y el pecado ya no mora en nosotros. Nos podemos apartar del pecado porque él ya no hace parte de nuestra naturaleza. Este es el punto en el que tenemos que entender. Entonces vamos a dejar aquí que el amor de mi vida ore, y bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por esa obra tan maravillosa que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por ese amor que demostraste, Señor, para con tus hijos. Gracias, Señor, porque nos sacaste de la muerte, del pecado. Gracias, Señor, porque nos diste libertad y nos rescataste, Padre, de lo más asqueroso
del pecado en el cual estábamos sometidos, Señor. Pero que tú con tu sangre nos lavaste, nos diste nueva vida, Señor. Cambiaste nuestros pensamientos, colocaste un espíritu nuevo en mí, quitaste este corazón de piedra que había y colocaste uno nuevo. Me sellaste con tu espíritu, me diste vida eterna, me lavaste con tu sangre y ahora estoy juntamente crucificada contigo y estoy en lugares celestiales sentada a tu diestra. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra, porque ahora, Señor, podemos entender, Dios, de que no es por obras humanas donde yo puedo entrar al Padre libremente, donde yo puedo estar en tu presencia sin hacer una obra o un sacrificio para poder ver y escucharte, sino que ahora por medio de la cruz y por medio de la sangre tengo acceso directo al Padre, tengo libertad en Cristo. Y ahora Satanás ya no puede condenarme, su dedo acusador ha sido quitado, ha sido mochado, porque no tiene autoridad sobre mi vida, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, porque la iglesia ha sido lavada con su sangre y lo que ahora Cristo ve en nosotros es a su Hijo. Por eso Satanás ya no puede condenarnos, por eso ya no hay condenación en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu obra perfecta, Padre. Gracias porque aunque sabemos que la ley es santa, es pura, pero ella no quita el pecado. Ella no me libera del pecado. Mis obras no pueden liberarme del pecado. No pueden hacer lo que tú hiciste porque es incapaz de hacer lo que tú solamente eres capaz. Gracias, Señor, porque tú me diste la capacidad, Padre, de obedecerte por medio de tu Espíritu y no por medio de mis obras. Ahora que hemos entendido esto, entonces enséñanos a caminar bajo ello, hacia la meta que es Cristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.